Y en esta historia viene Eva y dice, wow, estoy tan agradecida con el Señor, estoy tan emocionada porque Él me ha dado un varón, Él me ha dado algo a mí. Pero hay que recordar que ella le falló a Dios. Y por lo tanto, como ella le falló a Dios, pasan dos cosas acá. En esta historia, la primera cosa que pasa es de que ella pensaba que nunca iba a tener el favor de Dios, porque Dios le quitó prácticamente todo. Y por lo tanto, cuando ella recibe a Caín y ella puede dar a luz a Caín, para ella era una gran bendición, porque ella pensaba que toda su vida ella iba a estar infértil o que iba a tener problemas en su embarazo. Obviamente sí lo dio con dolor, pero lo que quiero decir con esto es de que ella pensaba que no iba tal vez tener un varón o un bebé. Eso es número uno. Por lo tanto, ella estaba muy feliz con el primer nacimiento de su hijo. Lo segundo que podemos ver aquí con ella, que también es muy interesante, es el hecho de que ella pensaba de que él iba a ser la profecía que Dios había dado. ¿Qué profecía? ¿Se recuerdan de que cuando viene Dios y los encuentra a ellos pecando, le dice algo a Eva, le dice algo a Adán, pero también le dice algo a la serpiente? Y cuando le dice algo a la serpiente, lo que le dice a la serpiente es: el hijo de Eva, el descendiente de Eva, te va a destruir. Por lo tanto, Eva pensaba que Caín era la persona elegida para destruir a Satanás, para destruir a la serpiente. Pero Caín no era Jesús. Caín simple y sencillamente era un hombre más. Y lo que nos enseña esta historia, nada más al entrar, es el hecho de que nosotros como seres humanos no podemos hacer nada más lo que Dios puede hacer. Nosotros como seres humanos estamos incapacitados para destruir el mal que vive en nosotros. Y muchos de nosotros, el mal nos controla a nosotros. Miramos cómo el mal controló a Caín. Miramos cómo la envidia controló a Caín. Miramos cómo el enojo controló a Caín y lo llevó a él a vivir una vida completamente apartada del propósito de parte del Señor. Y por eso es de que luego miramos nosotros que entra Jesús en la escena más adelante. Y nosotros podemos ver a Caín como una sombra de lo que Jesús debió haber sido. Caín, en lugar de haber matado a su hermano, tenía que haber matado a la serpiente. Y nosotros como seres humanos somos muchas veces como Caín. El pecado nos controla, la lujuria nos controla, la economía nos controla. Y cuando estamos tan frustrados, no sé si a usted le ha pasado, pero en lugar de nosotros callar a lo que está mal, callamos a todos aquellos que nos quieren ayudar. Somos personas que por habernos dejado controlar por el pecado, cambiamos absolutamente todo. No sé si le ha pasado a usted que usted tal vez comete un error y alguien lo quiere ayudar, pero usted en medio de su frustración, su enojo y su ansiedad no quiere que nadie le ayude. Y empezamos a destruir todas nuestras oportunidades de salir adelante porque nosotros hemos sido como Caín y hemos dado la vuelta a todo porque nos hemos dejado controlar por algo. Yo no sé qué es lo que controla tu vida, pero todos nosotros tenemos muchas debilidades. A nosotros nos controlan muchas cosas. Nosotros no somos seres humanos autónomos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que tú y yo somos personas que hacemos acciones en base a cosas que ya hemos experimentado antes. Por ejemplo, es imposible que todos los pensamientos que usted tenga hoy sean suyos. ¿Cómo así? Todo lo que usted piensa es lo que usted ha visto, le han enseñado o ha oído. Todo. Porque un bebé no puede hablar si no escucha a alguien hablar. Un bebé puede aprender japonés estando en Japón, puede hablar español estando en El Salvador, o puede hablar inglés estando en Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que pensamos, actuamos y decimos es algo que se ha implantado dentro de nosotros. Por eso no somos autónomos. Quiere decir que hay algo que nos controla a nosotros. Hay algo que siempre va a estar arriba de nosotros. Y entonces aquí nosotros miramos que Caín, en lugar de escoger que Dios estuviera encima de él escogió que sus pensamientos, sus emociones, su egoísmo y su narcisismo estuvieran encima de él. Y lo llevó a él a cometer un gran error. Tan grande que ni siquiera pudo pedirle a Dios perdón.
Pero nada, yo solo estoy en la introducción de mi mensaje, ahorita vamos a entrar. Entonces hoy yo quiero enseñar acerca de que Dios, diga conmigo Dios, es lo primero. Porque como somos nosotros personas que no podemos ser autónomos, es imposible. Estaba viendo un estudio, yo donde decía, ¿cuánto tiempo usted se tardaría en hacer una hamburguesa por usted mismo? Y estaba diciendo que se tardaría uno aproximadamente 12.5 meses en hacer una hamburguesa. ¿Cómo así que 12.5 meses? Bien sencillo, si usted la quiere hacer, usted tiene que sembrar el grano para hacer el pan. Usted tiene que ir a alimentar la vaca, si es que ya tiene la vaca. Otra cosa es de que usted tenga una cría de vaca y tenga que esperar un par de años para hacerla crecer y después matarla, ¿verdad? Ir a buscar las semillas de sésamo, ir a traer ya sea de una vaca a hacer el queso. O sea, si usted quiere hacer absolutamente todo, ir y plantar los tomates, plantar la lechuga, usted se tardaría casi más de un año en hacer nada más una sola hamburguesa. Imagínese si le añade usted a eso, hacer su propia casa, hacer la propia ropa que usted tiene ahorita puesta, hacer absolutamente todo, usted no pudiera vivir. Y pensamos que nosotros somos autónomos y podemos hacer nuestras propias cosas y que no necesitamos a nadie. Yo no necesito a la iglesia, no necesito a mi papá, no necesito al gobierno, no necesito nada, porque yo solito puedo. No podés. Nosotros no podemos, ni siquiera podemos respirar sin ayuda de los árboles. No sé si me voy a entender. No podemos caminar sin siquiera la ayuda de la gravedad que nos pegue los pies al piso. Nosotros no somos autónomos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que podemos escoger qué es lo que nos va a controlar. Porque tú puedes comprar la hamburguesa en Five Guys, la puedes comprar en In-N-Out o la puedes comprar en McDonald's. Es lo mismo en la vida. Tú puedes escoger quién va a controlar tus pensamientos. O lo va a controlar lo que dice el mundo o lo va a controlar lo que Dios dice. Tú controlas quién va a ser el que va a tener dominio de ti. Quién va a ser literalmente tu fuente de vida. Porque la autonomía no existe. ¿Me sigue hasta ahí o no? Muy bien. Y nosotros podemos ver a Caín cómo él venía prácticamente cayendo en una espiral cada vez más profunda, porque él pensaba que él era autónomo, porque él pensaba que era privilegiado. Y muchos de nosotros, siendo cristianos, pensamos que tenemos muchos privilegios. Yo le voy a decir una cosa, una de las personas que yo creo que tal vez eran más cristianas de toda la historia de la humanidad, eran Caín y Abel. Porque no nada más sus papás miraban a Dios cara a cara, sino que ellos también podían tener conversaciones con Dios. Por lo tanto, ellos eran unas personas que podían estar con Dios. A pesar que no estaban en el jardín del Edén, aquí miramos una conversación de Caín con Dios. Él tenía muchos privilegios. Y no nada más los privilegios de hablar con Dios cara a cara, sino que también su mamá le dejó saber a él que él era el favorito. Porque ella estaba muy feliz con Caín. ¿Me sigue hasta ahí? Por lo tanto, Caín era muy privilegiado, también al igual que Abel. Pero el problema es de que el privilegio que ellos tenían, vino Caín y lo entendió mal. Caín lo entendió bien. Por lo tanto, había un privilegio mal entendido. Porque el problema que Caín tenía era que probablemente Caín se sentía privilegiado por ser el primogénito de sus papás y por poder hablar con Dios cara a cara. Ahora, el problema de quien se siente privilegiado es de que se llena de orgullo y no siente la obligación de tener que hacer algo. Porque quien cree que tiene privilegios cree que las demás personas deben hacer para él, y él no piensa que él tiene que hacer para las demás personas. Y eso es lo que pensamos nosotros en la vida con Dios. Pensamos que Dios tiene que trabajar para mí. Pensamos que yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga a mí. Pensamos de que yo vengo y siembro para que Dios me multiplique a mí. Que yo me porto bien delante de Dios para que entonces yo le caiga bien a Dios y yo me sienta bien. Porque si hago algo mal, me siento mal. Y muchos nos portamos bien nada más porque nos queremos sentir bien con nosotros mismos. No sé si me sigue. Entonces todos nosotros tenemos en nuestra cabeza un privilegio mal entendido.
Pero el privilegio que nosotros tenemos no es que Dios trabaja para nosotros, sino que lo que nosotros tenemos de parte de Dios es de que Dios nos dio un privilegio a nosotros de poder estar con Dios y nosotros trabajar para Dios. O sea, tu privilegio no es de que Dios va a hacer todo por ti. Tu privilegio es de que tú puedes hacer todo para Dios. Y es lo que Caín no entendió. Caín pensaba de que Dios iba a bendecir todo lo que él había entregado, todo lo que él estaba haciendo. Abel no. Abel lo que pensó es: yo vengo aquí a darle lo mejor al Señor. Tenían un privilegio mal entendido. Y lo que tenemos que entender primero es de que Cristo nos compró a nosotros, sí, un privilegio. Pero ese privilegio que Él nos dio a nosotros no es un privilegio de que Él nos va a dar absolutamente todo y que entonces Él trabaja para nosotros, sino que es un privilegio que ahora nosotros podemos conectarnos con Él. Es el privilegio que cada uno de nosotros tenemos, porque el privilegio de Dios no nada más nos da a nosotros, sino que también el privilegio es de que nosotros ahora podemos darle a Dios. Antes tú no te podías acercar a Dios y ahora tú puedes. Antes tú no podías hablar con Dios y ahora tú puedes. Antes tú no podías pedirle perdón a Dios y ahora tú puedes. Antes tú no podías prosperar delante de Dios y ahora tú puedes. Porque es el verdadero privilegio que nosotros tenemos. El mayor privilegiado realmente de toda la humanidad fue Cristo. Cristo fue el que tuvo el mayor privilegio de todos. Y a pesar que Él tuvo el mayor privilegio de todos, Él lo cedió. Y Él decidió darlo todo por nosotros. El mayor privilegiado de la humanidad fue Cristo, que tuvo absolutamente todo, pero se quedó con nada, porque lo entregó todo por ti y por mí. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto es importante que nosotros lo entendamos en esta historia de Caín y Abel, porque nosotros mismos pensamos que no tenemos ningún problema con la entrega a Dios. Pensamos que nosotros estamos bien con Dios y Dios está bien con nosotros, pero muchas veces no es así. Muchas veces nosotros pensamos de que somos justos, que somos buenos, pero realmente nadie es bueno. Porque todos estamos pensando para nosotros mismos. Estamos pensando qué es lo que me conviene, qué es lo que yo puedo sacar de acá, qué es lo que me van a dar a mí. Ah, es que me lastimaron por allá, me dijeron lo otro, y todos nosotros estamos con este privilegio. Mucha gente deja de creer en Dios porque dicen: es que yo no puedo creer en un Dios que sea malo y que haga justicia. Claro, porque como tú eres una persona malo y va a hacer justicia delante de ti, a ti te va a afectar. No sé si me explico. ¿Me siguen o no me siguen? Por lo tanto, tenemos nosotros un problema con la entrega. Y aquí nosotros miramos esta historia donde justamente después de que Dios tuviera este contacto con Adán y Eva, el primer contacto que Dios tuvo con la humanidad después del jardín. Imagínense esto, ellos estaban delante de Dios en el jardín. Ellos podían caminar con Dios, hablar con Dios. Dios los saca del jardín y pasan años y años y no hay ninguna conversación registrada después del jardín. Crece Caín, crece Abel, son adultos, se convierten en profesionales. Uno trabaja el ganado, el otro trabaja la tierra y ellos ya son personas adultas y pasa un gran tiempo donde la humanidad no habla con Dios. Después de el Edén. Pero lo que activa la conexión fue una ofrenda, fue una siembra, fue una entrega. Cuando ellos decidieron darle a Dios, cuando ellos decidieron entregarle a Dios, fue donde Dios aparece en la escena. Por lo tanto, lo que trae a Dios a nuestras escenas en la vida es qué tanto nosotros le entregamos a Dios, qué tanto nos damos a Dios. Ahora aquí hay un gran problema, de nuevo, el problema de la entrega. Y hay muchas personas que tienen un gran problema con esto. Y por eso es de que quiero enseñar esto hoy. Hay mucha gente que cree que el entregarle a Dios no es lo correcto. Hay muchas personas que creen de que si nosotros hablamos de ofrendas, hablamos de diezmo, hablamos de darle las primicias a Dios, eso no es lo que hay que darle a Dios porque a Dios no le interesa.
Pero aún así miramos que la primera conversación que se levanta es por una ofrenda. Y estas personas lo que dicen es, darle a Dios no es un mandato. Ahora el diezmo que estamos nosotros en la gracia no hay que darlo. Ahora no tenemos que pensar en las primicias porque realmente eso era una fiesta que se hacía antes. Eso es lo primero que dicen. Y lo segundo que dicen es, el dar no me va a dar a mí una salvación. El entregarle algo a Dios no me va a hacer salvo a mí. Entonces ellos utilizan este argumento para no entregarle nada a Dios. Y hablemos en todos los sentidos, para no servir, para no ser mejores, para no darle nuestro dinero, no darle nuestro tiempo a Dios. Y utilizamos estos argumentos nosotros. Y hoy yo quiero hablar acerca de estos argumentos. El primero es que ellos piensan de que dar no es un mandato. Pero me he dado cuenta de que cuando leemos este verso, la primera ofrenda que miramos nosotros que se levanta, no fue un mandato. Dios no la pidió. ¿Usted vio que Dios pidió alguna ofrenda? Dios no pidió absolutamente nada. Caín y Abel estuvieron antes que cualquier ley. Estaba escuchando a una persona, y le soy honesto, yo me he metido a estudiar todo esto porque una de mis tareas es enseñar la palabra de Dios lo más fiel posible. Yo estaba estudiando a varias personas, a varios comentadores, y había un comentador teólogo que estaba diciendo algo que pienso que está incorrecto. Y él lo que estaba diciendo es de que todo lo que tiene que ver con primicias y diezmo no se tiene que dar, porque eso es una ley mosaica, es algo que está en el Antiguo Testamento. Y miren lo que él dice, que cuando yo lo escuché por primera vez, me hizo sentido. Él dijo que cuando Abraham da el primer diezmo, al igual que Moisés, y ellos entregan sus ofrendas, que fue incluso antes de la ley, ellos lo daban porque los egipcios ya tenían un sistema de tributo que ellos le daban 10% a sus dioses. Entonces él decía que nosotros estamos copiando la cultura pagana de otras religiones. Cuando yo vi eso empecé a estudiar y me di cuenta que sí es cierto. En aquel entonces habían muchas religiones que le daban no nada más el 10, le daban diferentes tipos de porcentajes o diferentes tipos de sacrificios a sus dioses antes de que existiera la ley que escribió Moisés. Y eso me puso a pensar. Pero luego yo me di cuenta que la primera ofrenda que se entregó fue una ofrenda que tenía dos componentes y fue la ofrenda de Abel. Y esta ofrenda tenía, número uno, lo mejor. Diga conmigo lo mejor. Pero más fuerte, lo mejor. Quiere decir de que esta ofrenda tenía lo mejor. Y número dos, diga conmigo lo primero. Entonces esta ofrenda viene a Abel y él agarra lo primero que él cosechó, y no nada más lo primero, sino que lo mejor de lo primero. Por ejemplo, cuando usted va a ver las listas de lo mejor, por ejemplo, las listas de los mejores futbolistas, de las mejores empresas, de los mejores empresarios, usted no se va a meter a ver la lista del top 100, la mejor lista es la del top 10 o no. Lo que quiero decir es de que no sabemos si lo mejor que Abel agarró fue un 10%, un 15% o un 20%, pero usualmente los mejores no están entre el 90%, usualmente los mejores están entre el 10, 15, 20% o hasta incluso menos. Eso pasó en la primera ofrenda. Y lo segundo es de que él agarró lo primero. Él no esperó a de último darle a Dios lo que le sobraba, sino que él esperó a darle a Dios lo primero y lo mejor. Ahora lo que le quiero decir a usted es esto, que Caín y Abel estuvieron antes que cualquier cultura. Caín y Abel, más bien dicho, crearon la cultura, porque ellos eran los hijos ¿de quién? De Adán y Eva. Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a ver después en los egipcios o en cualquier tipo de persona haciendo cualquier tipo de tributo, nada más son personas que están copiando la cultura que ellos traían. Y la cultura que ellos traían no era una cultura cualquiera, querida iglesia. Era la cultura del cielo, porque ellos tenían acceso a Dios. Ellos ofrendaron porque ellos sabían algo que nosotros no sabemos hoy. Ellos entregaron algo porque ellos sabían algo que nosotros no conocemos hoy. Algo que después las demás personas intentaron imitar. Lo que le quiero decir con esto es de que tal vez las personas, las culturas y las religiones de allá afuera han estado dando muchas ofrendas, han estado haciendo muchos sacrificios, pero no significa que vienen de ellos. Dios no le copió a ellos. Y eso es lo que yo me puse a pensar con este teólogo. Este teólogo piensa que Dios escribió la Biblia
en base a copiarle a una cultura. Pero la realidad es de que la cultura es la que le ha copiado a Dios. Y la cultura que dio tergiversar todo lo que es de Dios. ¿Me sigue o no me sigue? Así que Dios no imitó a los egipcios con Abraham y Moisés. Más bien los egipcios imitaron a Dios. Así que no podemos decir que no es un mandato, porque realmente no es un mandato. Es algo que sale dentro de nosotros, que viene desde antes que hubieran mandatos. Número 2, no es cuestión de mandatos, sino que es cuestión de fe. Diga conmigo fe. Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que nos han pedido. Este es Jesús hablándole a sus discípulos. Jesús dice, si tú nada más haces lo que te pido, eres inútil. Si nada más hacemos lo que Dios nos pide y no vamos allá, no somos útiles en el reino de Dios. Y a Abel y a Caín nadie les pidió nada. Salió de ellos, porque lo que Abel estaba haciendo no fue un acto de obediencia. El darle a Dios, y yo no estoy hablando nada más de finanzas, yo estoy hablando absolutamente de todo. El entregarnos a Dios no es un acto de obediencia, es un acto de fe por completo. La persona que no se entrega por completo a Dios es una persona que no puede creer en Dios. Y si estás esperando a que Dios te mande, Dios no te va a mandar. Dios nada más te llama y tú tienes que ser el que se levante en fe y decir, yo voy a seguir a Cristo. Porque los actos de fe no se piden, los actos de fe se dan. Por ejemplo, nadie le pidió a Abel dar lo primero y dar lo mejor. ¿O quién se lo pidió? Nadie. Y podemos ver a través de la Biblia lo mismo. Nadie le pidió a David el templo. Nadie. Nadie le pidió a Pedro salir y caminar sobre el agua. Nadie le pidió a María, no sé si sabe esta historia, pero nadie le pidió a María que ungiera los pies de Jesús con un perfume carísimo. Nadie. Pero se levantan muchos Judas, que en esa historia viene María y empieza a lavarle a Jesús los pies con ese perfume caro. Y Judas viene y dice, ¿por qué le estás lavando con ese perfume caro a Jesús? Lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Hay muchas personas como Judas, hay muchas personas como Caín, que piensan que van a hacer algo mejor dándole a otros en lugar de darle a Dios. Por eso nosotros no le podemos entregar a Dios nuestra limosna. Nosotros le entregamos nuestra ofrenda, le entregamos lo que nos cuesta, le entregamos lo que es difícil, porque se saca un verdadero provecho ahí. Usted sabe cuál es la mayor obra de caridad que esta organización no lucrativa que la iglesia está haciendo. No es ayudar nada más al necesitado que le falta hambre, es darle esperanza a todas las almas muertas y traerlas a la vida para que tengan no nada más una buena vida en la tierra, sino que tengan una vida eterna. ¿Me sigue o no me sigue? Por lo tanto, nosotros nos tenemos que dar cuenta que los actos de fe no se piden, los actos de fe se dan. La persona que dio el mayor acto de fe fue Jesús. Cuando Él se hizo carne, Dios decidió enviar a su Hijo, porque el mayor acto de fe en la historia de la humanidad fue la entrega que Dios hizo. Y esa entrega que Dios hizo fue el primer y mejor Hijo, que fue Jesucristo. Exactamente lo mismo que Abel hizo. La primera y mejor entrega que Dios hizo fue la más importante. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Mire lo que dice Juan 4:9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y si seguimos en el 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es imposible que nosotros podamos amar a Dios sin que Él nos hubiera amado primero. Lo primero que Dios hizo fue darse a sí mismo. La entrega más grande que Él ha hecho, Él fue el que se entregó a sí mismo. Él fue la primicia, Él fue lo mejor de lo mejor. Y nosotros hoy somos una cosecha de lo mejor de lo mejor.
Porque la mayor cosecha del acto de fe de Dios, estamos aquí sentados. Tú y yo, hoy somos la cosecha del mayor acto de fe que tú nunca le pediste a Dios. ¿Alguien le pidió a Dios que muriera por usted? ¿Usted le pidió a Dios que Jesús muriera por usted? Nadie. Pero Jesús aún así lo hizo. Jesús aún así se sacrificó por nosotros, porque es un acto de fe. No es que nosotros tengamos que pedírselo a Dios. Por eso es de que Dios no nos va a pedir a nosotros nunca nada, sea monetario, sea tiempo, sea tu servicio. Es algo que tiene que nacer dentro de ti. Y a veces hay cosas de que no se quieren hacer. Jesús mismo dijo: Señor, yo no quiero hacer esto, y se puede pasar la copa delante de mí, que pase, pero yo no quiero. Hay veces de que uno no quiere predicar, hay veces de que uno no quiere ayudar al necesitado, hay veces de que uno no quiere servir, hay veces de que uno no quiere sembrar, hay veces de que uno no quiere ir y hacer las cosas que Dios le pidió a uno, pero no significa que uno no tenga que hacerlas, porque de nuevo es un acto de fe, y la fe no involucra emociones, ni la fe no involucra tampoco qué tanto nosotros queremos hacerlo. Por eso es de que el mayor acto de fe, de nuevo, es Dios dando a su Hijo, a su primer y mejor Hijo. Y hoy tú y yo somos la cosecha de esa gran siembra. Y muchos pueden decir: ok, pastor, ya estoy entendiendo tal vez un poquito, pero la realidad es de que no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Yo he estado ahí antes. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué le tengo que entregar al Señor? Le pregunto a Dios, pero no me dice nada. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Es de que la respuesta a esa pregunta que tú tienes, de qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Él está pidiendo de mí, qué es lo que yo le tengo que entregar a Dios, esa respuesta es tan sencilla que ni siquiera Dios te la va a decir. Esa respuesta de qué es lo que Dios tú quieres de parte de mí es muy sencilla, que Dios no la va a responder. ¿Usted sabe qué es lo que Dios quiere de usted? Muy sencillo: lo mejor. Es la respuesta más sencilla y más profunda que vamos a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque no importa quién usted sea, en qué nivel usted esté, qué usted esté pasando, usted siempre puede dar lo mejor. Porque es tan sencillo que lo mejor es lo mismo para todos. ¿Lo mejor o no? Pero es diferente, pero es profundo, porque es diferente para todos. Lo mejor para mí no es lo mismo que tu mejor. Por lo tanto, Dios, si usted se pregunta qué es lo que Dios quiere de parte de mí en esta temporada de mi vida, lo mejor. Lo mejor de ti en tu trabajo, lo mejor de ti en tu familia, lo mejor de ti en tu vida, lo mejor de ti en tus pensamientos, lo mejor de ti en tus acciones, lo mejor de ti en tus palabras, lo mejor de ti en lo que piensas, lo mejor de ti. No importa que tú estés viviendo, lo que Dios quiere es lo mejor. Punto, se acabó. Así que si tú te preguntas hoy, tienes esta pregunta existencial: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Lo mejor. Dígale al lado: voy a dar lo mejor. Por lo tanto, no le damos a Dios lo primero y lo mejor por obligación, sino que le damos a Dios lo mejor y lo primero por fe. Porque si Él fue el primero en entregarse por mí, yo seré el primero en entregarme por Él. Porque si Él dio lo mejor por mí, yo también voy a dar lo mejor por Dios. Y de esto se trata. La segunda cosa que la gente dice es: esto no me va a dar salvación. El darle al Señor no me va a dar salvación. Pero aquí está otra cosa. Tenemos que entender lo siguiente: cuando decimos el darle al Señor no me va a dar salvación, es porque pensamos que entregarnos a Dios es una transacción. Entre más yo le dé a Dios, más Dios me va a regresar. Pero la realidad es de que Dios no anda haciendo transacciones con nosotros. Y ningún tipo de ofrenda o de entrega va a salvar tu vida. Porque la única ofrenda que va a darte salvación a ti para siempre va a ser Cristo Jesús. Por lo tanto, la ofrenda que Cristo hizo en la cruz nos dio a todos nosotros lo que antes no teníamos. ¿Me sigue o no? Lo que Jesús hizo en tu vida, tú no lo puedes hacer jamás. Tú no puedes ganar la salvación. No puedes ganarte la sangre de Cristo. Todo es absolutamente gratis. Pero aquí está la cosa: Cristo te dio algo que tú no tenías antes.
Ahora, ¿por qué esto es importante cuando viene una persona o nosotros mismos decimos, ok, darle al Señor no me va a dar salvación? Exacto, darle al Señor no te va a dar salvación, porque Dios te dio primero a ti. Por lo tanto, todo lo que tú tienes, tú no lo podías ganar sin Cristo. Y como ahora Dios te dio algo que tú no tenías antes, ahora tú lo que estás dando ahora no es para que Dios te dé, sino es porque Dios ya te dio. Es completamente diferente. Muchas personas lo ponen al revés porque piensan de que ellos tienen que darle a Dios para tener algo de parte de Dios. Eso no es fe. Eso es negociar con Dios. Nosotros le damos a Dios porque tenemos fe que Él ya nos dio todo. No nada más en el pasado, sino que también en el futuro. No nada más, póngase a pensar cómo usted ha vivido hasta el día de hoy, cómo usted ha llegado hasta aquí, cómo usted ha estado hoy vivo acá, cómo el Señor lo ha mantenido. Tal vez ha sido difícil, pero el Señor le ha provisto todos los días de su vida y hoy usted está acá por la gracia de Dios. ¿Qué le hace pensar a usted que si Dios ya le dio en el pasado, no le va a dar en el futuro? Usted piensa que su vida es una transacción con Dios. Y por eso es de que a veces no se quiere entregar a Dios porque no tiene tiempo, porque no tiene dinero, porque no puede. Y piensa que es un negocio con Dios. Pero tiene que darse cuenta que nosotros no negociamos con Dios. Nosotros nada más podemos creerle a Dios. Por lo tanto, no le damos a Dios para que Él nos devuelva. Le damos a Dios porque Él ya nos lo dio todo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Segunda de Corintios 9:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Así que todo lo que tú das, no tienes que esperar nada a cambio, porque todo ya está en el futuro de parte de Dios. En la Biblia, cuando Jesús murió por nosotros, Él dijo, consumado es, todo ha sido hecho, todo se te ha dado. En otra parte de la Biblia dice que todas tus peticiones de parte de Dios son un sí y un amén. Quiere decir que incluso que antes que tú nacieras, todo lo que Dios te iba a proveer está exactamente listo para que cuando sea el día venga la provisión, cuando sea el día venga el maná, cuando sea el día se abra la oportunidad, cuando sea el día llegue exactamente lo que Dios ya hizo por ti para ese momento. Por lo tanto, tú no tienes que entregarle a Dios para que Dios me dé algún día, sino que yo le entrego a Dios porque Él ya me lo dio absolutamente todo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y eso es tener fe. Tener fe es saber de que tú no estás dando desde tu escasez. Tú estás dando desde la abundancia que Él ya obtuvo por ti en la cruz. Es muy diferente. Por eso es de que yo le dije al principio, tiene que ponerse el cinturón de fe hoy. Tiene que añadirse hoy un poquito de fe. Porque Dios lo que está pidiendo de parte de nosotros es fe. Ya todo está listo, ya todo está hecho. La pregunta es, ¿tú tienes fe? Y quiero terminar con esto, Génesis 4:7. Va a poner más, va a tratar de diluir esto. ¿Cuántos están aprendiendo hoy algo? Dice Génesis 4:7. Serás aceptado si haces lo correcto. Uy, esta es la parte buena. Todo lo demás los dije, pero lo pueden olvidar. Ahorita vamos a lo mejor. Génesis 4:7 dice, vas a ser aceptado si haces lo bueno. Esta historia es la historia de Caín una vez más. Y acá viene Dios y le dice a Caín, mira, si tú quieres ser aceptado, tienes que hacer lo correcto. Tienes que hacer bien las cosas. Pero estábamos hablando de una ofrenda y ahora estamos hablando acerca de una acción, de un comportamiento, de entre lo correcto y lo equivocado. ¿Cómo así? Siento que no, como que no hiciera sentido. Pero viene Dios y dice, sí, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces cuidado, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominarlo a él. ¿Qué significa entonces hacer lo correcto? Muchas personas piensan, y ojo a esto, porque mucha gente piensa que hacer lo correcto es venir y voy a servirle a Dios. Voy a creer en la existencia de Dios.
Pensamos que ser cristiano es nada más, sí, yo creo en Dios, voy a la iglesia, ¿verdad? Pensamos que hacer lo correcto es hacer buenas obras, portarnos bien con todos, no hacer tanto problema, no ser un Karen, ¿verdad? Eso es lo que pensamos nosotros. Pensamos que si oramos de vez en cuando, tratamos de buscar lo mejor que podemos, pues la realidad es de que Dios no es superficial como nosotros somos. Dios siempre va más allá y es más profundo que eso. Porque decimos, Señor, yo hago lo correcto, hago las cosas bien, voy al trabajo, me esfuerzo, te sirvo, voy a la iglesia, ofrendo cuando puedo. Yo hago lo correcto. He sido fiel en mi matrimonio. Me ha costado cada una de estas cosas, pero he hecho lo correcto. Pero Dios le dijo a Caín, a pesar que Caín le había dado a Dios. O sea, ¿cómo es posible que viene Dios y le dice a Caín, mira, yo sé que tú me estás dando algo a mí, pero no es lo correcto. No te acepto a ti ni tu ofrenda. Imagínese usted toda la vida dándole a Dios y cuando usted llegue delante de Dios, Dios le dice, no te acepto. Tal vez lo que me estás dando es un montón, pero no es lo correcto. Tal vez serviste un montón de tiempo, pero no es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo correcto? Tenemos que entender que lo correcto no es solo darle a Dios. Lo correcto no es, voy a diezmar cuando pueda, voy a ofrendar cuando pueda, voy a llegar a servir y voy a llegar tarde, no me importa, que acepten que estoy sirviendo. Voy a llegar y yo nada más puedo hacer esto en la iglesia y que me acepten, no me importa lo que me digan. Tienen que aceptar que yo estoy sirviendo. Voy a orarle a Dios que agradezca que yo no me metí en las drogas. Porque si fueran otros, ellos metidos en un montón de drogas, yo soy un buen chico. Se me olvida de vez en cuando orar, se me olvida de vez en cuando cierto tipo de cosas, pero soy bueno. Y el problema con ese pensamiento es, de nuevo, nos sentimos privilegiados. Porque pensamos que estamos haciendo lo correcto. Porque le estamos dando algo a Dios, pero Dios no quiere nada más algo. Lo correcto no es nada más darle algo a Dios, lo correcto es darle lo primero y lo mejor. Esa es la diferencia entre ser aceptado, entre ser ungido. Los ungidos de parte de Dios no dan lo que sea. Le dan a Dios lo primero y le dan un error, lo mejor. Yo cometía un error al principio en el pastorado. Y era que cada vez que surgía algo, yo me ponía a investigar cómo arreglarlo. Cada vez de que pasaba algo, yo me metía a internet, yo llamaba a amigos para que me aconsejaran y como todo buen hombre trataba de solucionar. Ese era mi error y a veces lo sigo cometiendo. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Cómo va a ser su error si está buscando, tratando de hacerlo mejor? Sí, mi error porque yo no buscaba a Dios primero. Buscaba en otra fuente antes de buscar a Dios primero. Pero mi esposa es completamente diferente. Estas últimas semanas ella se ha enfermado un par de veces. Y yo lo primero que hago es, ¿qué le puedo dar? ¿Qué puedo hacer? Ya investigué aquí, ya investigué allá. Pero ella lo primero que hace es, ella se siente mal y ella me dice, ora por mí. De verdad, lo primero, empieza a toser, ora por mí. Leo se enfermó, ora por él. ¿Verdad? Porque ella entiende un principio que muchas veces a mí se me olvida por el afán de la vida. Y es que todo aquello se va a solucionar y se va a arreglar si yo pongo a Dios de primero. Así que al principio pareciera que no deberíamos orar porque el carro se quedó parado, orar porque nos chocaron, orar porque me despidieron. Y por esa misma razón te sigue pasando lo mismo una y otra vez. Porque llamas a alguien antes de llamar a Dios. Pones a alguien de primero antes de a Dios. Por eso Dios debe ser lo primero. Lo primero al despertar, lo primero al ir al trabajo, lo primero cuando algo malo te pasa, pero también lo primero cuando algo bueno sucede. Lo primero cuando te enfermas, pero también cuando estás sano.
Lo primero cuando pierdes dinero y lo primero cuando ganas. Lo primero cuando te duele y lo primero cuando estás fuerte. Lo primero en todo. ¿Sabe por qué usted está tan frustrado, ansioso, deprimido y no tiene el gozo del Señor? Es porque algo está de primero y no es Dios. Por eso a Jesús llegó los discípulos del Señor. Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo más importante de todo? Y Jesús viene y dice, te voy a dar el más importante. Es el primer mandamiento. Mateo 22, 37 a 38 dice, entonces Jesús dijo, amarás al Señor con todo tu corazón. El primer mandamiento es el primer más importante y lo primero es amar a Dios. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. ¿Y por qué es el más importante? Porque para asegurarte de hacer lo correcto en la vida, y ojo a esto, porque parece sencillo, pero esto es bien profundo. Tú te quieres asegurar de hacer lo correcto en la vida, que todo lo demás te vaya bien, que puedas prosperar, que te puedas levantar. Que no nada más consigas un trabajo aquí en Estados Unidos, sino que en algún momento tú puedas escalar en ese trabajo o tal vez emprender tu negocio, tener a tus hijos saludables, poder darles a ellos un seguro médico, poder tú costear esa casa que tú quieres, poder hacer todo lo que el Señor quiere que tú puedas hacer y alcanzar todas las metas que Dios ha planteado para tu vida. Tienes que hacer lo correcto. ¿Pero qué es lo correcto? Tener a Dios primero. Por eso es el más importante de todos. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene a Dios primero, antes de usted pecar, va a pensar en Dios primero. Antes de hacer algún mal movimiento o decisión financiera, usted va a pensar en Dios primero. Antes de tomar una decisión importante que usted le pueda beneficiar o le pueda arruinar toda la vida, usted va a pensar primero en Dios. Antes de decirle que sí o no a esa pareja, usted va a pensar primero en Dios. Y cuando usted piensa primero en Dios, usted se va a dar cuenta que está tomando la peor decisión de su vida. O que es ahí donde Dios quiere que usted vaya. Y muchos hemos tomado las peores decisiones de nuestra vida. Y ha sido porque regularmente Dios no ha sido lo primero. Póngase a pensar todo lo que usted ha hecho, dónde usted ha invertido su tiempo, su dinero, sus pensamientos, y se va a dar cuenta que si eso ha sido un error y usted ha perdido, usualmente es porque no pensó en Dios de primero. Génesis 4:7 dice, le dice Dios a Caín, el pecado está a la puerta, deseando dominarte. Cuando tú no pones a Dios de primero, algo más toma su lugar. Y Caín cometió el error de dos cosas. Con esto termino. Número uno, Caín no soportó el hecho de perder lo mejor de su cosecha. Él no soportó el hecho de darle lo mejor a Dios. Él no soportó el hecho de, pero si esto es lo mejor que yo tengo, no puedo vivir sin lo mejor. No puedo vivir sin mi cosecha. No puedo vivir sin esto, sin lo otro, no puedo. No lo soporto. Le voy a dar a Dios cualquier cosa. Primer error. Segundo error. Caín no soportó el hecho de haber perdido contra Abel y haber quedado en segundo lugar. Haga conmigo así, segundo lugar. Y ojo a esto. Caín mató a Abel porque Caín pensó que él estaba en segundo lugar. Y él era su prioridad, porque él era el primogénito, porque él se sentía privilegiado. Y la prioridad de Caín no era agradar a Dios, era él mismo. Así que usualmente quien rehúsa darle lo mejor a Dios
es porque quiere quedárselo él mismo. Y Caín se lo quiso quedar él mismo. Lucas 9:24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, en otra versión dice, y todo el que entregue su vida a causa de mí, la salvará. Pero Caín no quiso entregar. Y cuando Caín se dio cuenta que cometió un error y quedó conmigo otra vez, segundo lugar, Caín quiso eliminar la competencia. Porque seamos honestos, es más fácil ganar si no tienes con quién competir, ¿no? Pero Caín no entendió que la competencia no era Caín versus Abel. La competencia era Caín versus Caín. Caín no tenía que eliminar la competencia para tener éxito. Caín tenía que eliminarse a sí mismo para poder tener éxito. Porque el hecho que Dios aceptara a Abel y su ofrenda no quiere decir que no iba a aceptar la de Caín. En otras palabras, si Abel no hubiera entregado absolutamente nada, de todas formas Dios no hubiera aceptado la ofrenda de Caín, porque no era lo primero y no era lo mejor. Así que la competencia no es lo que las demás personas están haciendo, la competencia es lo que yo estoy haciendo, porque no se trató que Abel le ganó a Caín, se trató que Caín nunca pudo dar lo mejor. La razón por la cual tú no estás ganando en la vida no es por la gente, no es por la competencia, no es por la sociedad, no es porque el gobierno te está quitando, no es por esto ni por lo otro, es porque tú no has dado lo primero ni lo mejor. Ahora, ¿cómo tú puedes dar lo primero y lo mejor? El problema verdadero de Caín es de que él se había puesto como prioridad. Así que para nosotros poder dar lo primero y lo mejor, la fórmula es muy sencilla. Te tienes que quitar a ti mismo de la prioridad y poner a Dios. Yo sé que pensamos en cómo sostenernos. Yo sé que pensamos en cómo salir a fin de mes. Yo sé que pensamos en cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro. Porque seguimos pensando en nosotros mismos. Seguimos pensando que esta cosecha es la mejor y que yo la necesito más de lo que necesito a Dios. Por eso, en la Biblia dice, los que se quiten del primer lugar para dárselo a Dios y ellos mismos se pongan de último, serán los primeros. Versión Ludwig Juárez. Así que, la última parte de este verso dice, tienes que tener cuidado porque el pecado te quiere dominar. Pero tú debes dominarlo a él. Hoy tu pecado tal vez te está controlando porque no tienes a Cristo de primero. Hoy tal vez tus malos hábitos que tú quieres dejar desde hace mucho tiempo, y tal vez has leído un montón de libros de autoayuda para cómo dejar cada una de esas cosas, ver un montón de videos en YouTube, pedir oración por aquí y por allá. Pues la razón es de que te controlan tus malos hábitos porque no tienes a Cristo de primero. Tus impulsos emocionales te controlan y esos arranques de emociones no son tus hormonas, porque sé que lo queremos culpar a las hormonas, son otros 20 pesos. Realmente es porque no tienes a Cristo. Tus finanzas te controlan hoy porque no alcanza, porque no hay. La realidad es porque no tienes a Cristo primero. Un pastor una vez dijo algo muy importante. Y él dijo, no le podemos pedir a la congregación que dé un 10% si no sabe dónde está el 90%. Y el problema que muchos de nosotros tenemos es de que nosotros no sabemos dónde está ni siquiera un 1% de nuestras finanzas. Y le seguimos pidiendo a Dios que bendiga algo que nosotros ni siquiera conocemos ni administramos. Y por eso las finanzas nos controlan. Porque las hemos nosotros dejado ahí y quitado a Dios. Tus malas decisiones nos siguen controlando porque no tenemos a Dios de primero.
Tus amistades te controlan porque las tienes primero a ellos antes que a Dios. Por eso Jesús dice, el pecado está a la puerta, deseando dominarte. Pero tú debes dominarlo a él. Así que, ¿cómo dominamos el pecado? El antídoto para dominar el pecado que te controla es poniendo a Dios primero. ¿Y sabe por qué? Realmente es imposible, como dije al inicio, que usted pueda vencer al pecado. Cuando yo leí esto, yo dije, ¿cómo yo puedo controlar el pecado? Si no, yo soy hombre y Cristo murió por mí, porque yo no puedo solo. Bien sencillo. La única manera de poder controlar el pecado es entregándonos a aquel que lo venció. Y si nos entregamos a aquel que lo venció en la cruz, vamos a poder controlar todo pecado. Por eso es que la única manera en la cual podemos controlar todo aquello que está tomando control de nosotros, esas finanzas que no las podemos controlar, esa familia que es bien difícil mantenerla unida, estos problemas que son bien complicados, nosotros poder solucionarlos, cada una de estas cosas que se nos van de la mano, la única manera en la cual nosotros vamos a poder controlar todo eso no es nosotros intentando ser mejores, intentando trabajar más, hacer más, no. Es poniendo a Dios primero. Porque Él fue el que venció absolutamente todo y el único capaz de controlarlo todo. Por lo tanto, aquí nosotros no venimos nada más a ser mejores cristianos. Aquí venimos a aprender a cómo ser personas que se dejen guiar por Cristo. Pero cuando somos guiados por Cristo, nada nos puede controlar. Así que hoy es un día muy sencillo donde mi mensaje es el siguiente. Hoy tú tienes que poner a Dios primero. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Qué ha estado controlando tu vida? Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y recuerda que si vives en el área de Dallas-Fort Worth, queremos conocerte y queremos verte en alguno de nuestros servicios presenciales. Y si deseas apoyar este ministerio y ser parte de él, puedes ir a fuentedallas.com, puedes sembrar tu semilla o saber un poquito más de nosotros.